Golpe de Estado en Perú. ¿Qué pasó hace un año en este país andino? ¿Por qué murieron cerca de 80 personas en medio de unas manifestaciones populares? ¿Y cómo ha trascendido esto al resto del mundo? Los sucesos mediáticos empezaron el 7 de diciembre del 2022, cuando, para sorpresa de todo el mundo, incluido las personas más cercanas al Ejecutivo, Pedro Castillo, el entonces presidente del Perú, leía un discurso en público anunciando la disolución del Congreso y el estado de excepción en todo el país. Medida que por supuesto alegró a casi todo el Perú. Sin embargo, dicho anuncio nunca pasaría de ser solo un discurso, ya que las fuerzas que deberían sostener dicho golpe de Estado, tanto armadas como bases políticas e inclusive el círculo de gente cercana al presidente, no tenían ninguna coordinación previa sobre este tema y, al igual que el resto del país, no podían creer lo que estaban escuchando y viendo en la televisión. ¿Qué clase de loco intentaría un golpe de Estado sin coordinar con las Fuerzas Armadas ni con sus bases y asesores más cercanos? Bueno, ¿crees tú que Castillo perdió por completo la cordura y cual Orate creyó que solo un individuo, o sea él, podía dar un golpe de Estado? ¿O no será más bien que ni él mismo sabía lo que iba a pasar ese día, dado que no planificó esto, sino que fue obligado de alguna manera a leer un papel que lo sepultaría políticamente? ¿Quiénes planificaron y obligaron a Castillo a fingir que estaba dando un golpe de Estado con el objetivo de señalarlo como el culpable, cuando en realidad el golpe de Estado se estaba dando en contra de él? Quédate y sabrás quiénes están detrás de toda esta patraña a la que la prensa basura ha denominado golpe fallido. Como bien se ha dicho en más de una ocasión, el golpe de Estado en contra de Castillo empezó el 6 de junio del 2021. Apenas se supo con el conteo rápido que había sido este maestro de escuela rural quien había resultado ganador de la contienda electoral de aquella jornada. A partir de entonces se empezó a fraguar la manera de sacar a este sencillo dirigente magisterial del cargo que ocupaba. El golpe fraguado ha tenido muchas etapas y empezó con el llamado a denunciar un supuesto fraude que le habría dado la victoria a Castillo sobre la hija del narcocorrupto Fujimori. Fueron tan ridículos y sin ninguna base material los intentos de sostener fraude electoral que parecían destinados al fracaso. Y efectivamente, así fue. Desde Estados Unidos, Joe Biden no apoyaría el mismo discurso que estaba esgrimiendo Donald Trump para desconocer las elecciones en el país norteamericano. Así que, aislados y sin la venia de los gringos, los payasos que hablaban de fraude tuvieron que comerse sus palabras y reconocer el triunfo de Castillo en las apretadas elecciones. La segunda etapa del golpe de Estado seguiría siendo pueril y risible, y tampoco contaría con la ayuda de Estados Unidos. Un linchamiento mediático contra Castillo y el círculo de personas que lo rodeaban. Una extorsión televisiva cuyo objetivo era preparar el camino de la persecución judicial que vendría a continuación. Para tales efectos, el 2 de julio del 2022, casi un año después de la asunción de Castillo, el sector de oposición, incluida la prensa basura, ponían en el cargo del fiscal de la nación a un nefasto personaje vinculado a un conocido caso de corrupción denominado los cuellos blancos, y cuyos títulos universitarios habían sido obtenidos de manera irregular. Nos referimos a la infame y corrupta fiscal Patricia Benavides. Su designación en este cargo tenía por objeto levantar denuncias a todo nivel contra el entorno de Castillo y contra el mismo Castillo, por más que este contaba con la inmunidad presidencial que supuestamente impide ello. En un país donde no existe nada parecido a una democracia, los cargos públicos son un botín para corruptos y se utiliza la ley no para impartir justicia, sino para perseguir a opositores o cualquiera que sea un óbice al privilegio de las élites. Es así como desde el Poder Judicial se inicia una nueva ofensiva contra el gobierno que había sido elegido por la mayoría de los electores peruanos. Dichas denuncias tuvieron como uno de sus puntos álgidos el encarcelamiento de la hija adoptiva de Pedro Castillo, Jennifer Paredes, por el presunto delito de lavado de activos, apenas un mes después de la llegada a la fiscalía de la corrupta Patricia Benavides. Se empezaba a materializar entonces la persecución judicial en contra de todo aquel que apoyase a Castillo directa o indirectamente. Individuo por individuo iban siendo acusados ministros, asesores, familiares y empresarios. Todo apuntaba a señalar a Castillo como partícipes de actos de corrupción y nepotismo. Para formalizar ello, el 12 de octubre del 2022, la corrupta fiscal de la nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, una inconstitucional medida que buscaba quitarle la inmunidad presidencial con la aprobación del Congreso y denunciar penalmente a Castillo por supuestos actos de corrupción en su gestión. El plan era evidente y grotesco. La prensa no guardaba ningún atisbo de parcialidad y de trabajo en conjunto con la rancia derecha descerebrada y los personajes más corruptos de las instituciones que se habían alineado en la oposición de criminales que buscaban la salida de Castillo. A pesar de tener todo el poder mediático y un diligente trabajo de comprar congresistas a su causa, todo indicaba que esta vez tampoco lograrían tumbarse a Castillo, así que había que pensar en algo más audaz.
bombas, algo que no podía salir de ellos porque son demasiado imbéciles para planificar algo tan inteligente. Así que acudieron llorando a la embajada de Estados Unidos para que les saque de esta situación. Hasta ese entonces, Castillo no se había mostrado abiertamente antiimperialista. Es más, la embajada norteamericana había aceptado sin problemas su triunfo electoral y durante toda su gestión se había mostrado amistoso y complaciente con los gringos. Incluso hasta había comprado este discurso norteamericano de la invasión rusa sobre Ucrania. El Perú reafirma su firmeza y esta firme posición de defensa del principio de no agresión y del respeto a la integridad territorial de los estados. Reitera la ilegitimidad de la intervención de la Federación Rusa en Ucrania. Sin embargo, cometió el pecado de denunciar al terrorista Estado de Israel en una asamblea de la ONU y el correspondiente anuncio de abrir una representación diplomática peruana en Palestina. De la misma manera que reprueba la persistencia, ocupación por parte de Israel de territorios palestinos y árabes desde 1967. La paz excluye cualquier selectividad en la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas. Todas las intervenciones armadas violan la Carta. No existen intervenciones buenas y malas. Del mismo modo, son ilegítimas y contrarias al derecho internacional todo tipo de sanciones distintas a las que aprueba el Consejo de Seguridad como parte de sus acciones para preservar la paz y la seguridad. Todo otro tipo de sanción unilateral es ilegítima y contraria al derecho internacional, incluidas las sanciones económicas. Como saben todos los que conocen de relaciones internacionales, Israel es la línea roja que Estados Unidos no cede bajo ninguna circunstancia. No aceptar al ilegítimo Estado terrorista de Israel como la única democracia de Medio Oriente es jugar con un fuego ardiente que Estados Unidos tarde o temprano terminará usando en tu contra. Dicho discurso fue leído en la Asamblea General número 77 de la ONU el 21 de septiembre del 2022 en Nueva York. Menos de 3 meses después, Pedro Castillo era sacado de su cargo de presidente. Este sería el motivo principal por el cual la embajada estadounidense empezó a confabular con la descerebrada derecha golpista y demás sectores excrementicios de la prensa y empresariado oligarca, para bajarse a Castillo a través de un golpe de Estado no convencional. Como se sabe, desde hace ya mucho tiempo que Estados Unidos no interviene directamente para derrocar gobiernos y poner otros títeres. Asimismo, los golpes de Estado que conocimos en las décadas pasadas con el llamado Plan Cóndor son métodos del siglo XX que los gringos ya no han utilizado en lo que va del presente siglo. En este más bien se han preferido las revoluciones de colores, como la llamada Primavera Árabe, y los golpes blandos como el Euromaidán y las masivas protestas en Hong Kong, para derribar gobiernos incómodos. Denunciar al genocida Estado de Israel ante el mundo entero es más que suficiente para ser considerado gobierno incómodo. Por tanto, la caída de Castillo era cuestión de días y efectivamente todo se arregló para ello. En primer lugar, se preocuparon por quién fungiría de presidente una vez que Castillo haya sido derrocado. La idea era respetar al máximo la apariencia de democracia. Atinaron en elegir onerosos sobornos de por medio a la traidora Dina Boluarte, la única vicepresidenta que había en ese momento. El único problema era que esta pérfida corrupta también afrontaba juicios hacia su persona, producto de la persecución judicial llevada en contra del entorno de Castillo. En concreto, Dina Boluarte tenía una denuncia constitucional que finalmente se archivaría en el Congreso 2 días antes del supuesto golpe fallido de Castillo. ¿Es esta una mera casualidad? Que la perseguida y terruqueada Dina Boluarte haya sido limpiada por el Congreso el 5 de diciembre, 2 días antes que derroquen a Castillo. Bueno, las casualidades no terminarían ahí. De hecho, es solo el inicio, pues ese mismo día se nombraba a un nuevo ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas, un militar en retiro que había tenido escándalos por falsificación de documentos. ¿De quién está hablando usted? Está hablando de Gustavo Bobbio. Muy bien, él nos presentó unos files que inmediatamente nosotros los presentamos porque aquí no le guardamos el secreto a nadie. Claro. Muy bien, usted se enteró porque yo leí los files. Por supuesto que sí. Y por supuesto, inmediatamente los periodistas que sabemos que la DINI no es santa y que hace files, queríamos saber si es que este file estaba hecho con información falsa, y usted nos está diciendo que la información es falsa. Es falsa. Usted nos ha traído aquí la consulta de casos fiscales a nivel nacional y no tiene varios de los delitos que yo leí. Todos los delitos no los contiene. Además, el principal que a usted lo ofuscó, el de pornografía infantil, no está aquí. No existe. Y usted me ha traído, no nunca. incluso es del mismo día, dice la hora, dice los sellos de agua. Aparentemente este es un documento
original, ¿no? Es cuando tú vas, pagas y te dan el documento con los sellos y tiene la apariencia de ser original. Así Yo es. siempre digo eso porque cuando yo voy y lo saco puedo decir, Claro, ese es el documento. definitivamente. Muy bien. Entonces, esto tiene la apariencia de legalidad porque tiene todos los sellos. Tiene absolutamente todos los sellos y esto lo puede sacar usted. Claro. Y usted me dice que lo ha sacado. No. Y quien antes de dicho cargo había desempeñado el de jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. En su momento también se le acusó de haber instalado de manera extraña una oficina del Servicio de Inteligencia en Palacio. De ninguna manera, nunca ha existido una oficina de servicio de inteligencia en Palacio de Gobierno. Para labores normales de inteligencia es absolutamente inútil. Para labores ocultas de corrupción probablemente sea necesaria. Y por eso está ahí esa oficina. Porque las razones que ha dado este señor Bobbio son ridículas. Ya sabía que había una oficina de la DINI instalada en Palacio de Gobierno. Eso nos dijo Bobbio aquí, que eso es lo más normal. ¿Es lo más normal? Mira, no puede ser normal, pues, por una sencilla razón. La Dirección Nacional de Inteligencia se dedica a hacer análisis del más alto nivel, inteligencia estratégica. 4 fulanos que operan una máquina dentro del Palacio de Gobierno, ¿qué inteligencia estratégica van a hacer? Tiene otra finalidad. Y este señor ha sorprendido al país porque ha dicho que sí que era normal hacer eso. Si alguien pretendió poner a alguien en una oficina, es anormal porque no sirve para nada. Y si, al costado está la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí hay cartas en donde dicen dónde están los conflictos sociales, los problemas mineros, está quiénes y todo lo que quiere el presidente lo pide. Ahí al costado, o se va, o llama a la autoridad correspondiente, al ministro del Inmediatamente se lo Interior, dan. y se lo dan. ¿A qué le van a impedir? ¿Para qué ¿Para serviría qué? esto? Esta- ¿Para qué serviría esta oficina de la DINI? Simplemente para controlarlo al presidente, para extorsionarlo. Con el objetivo de vigilar las 24 horas a Castillo. Y se preguntarán qué tiene que ver Bobbio con toda esta trama. Bueno, no solo por ser ministro de Defensa durante el supuesto golpe fallido, su nombre es importante, sino y sobre todo por haberse reunido el 6 de diciembre, un día después de ser nombrado ministro y un día antes del supuesto golpe, con nada más y nada menos que con la embajadora de Estados Unidos en Perú. Así es, Gustavo Bobbio, ex jefe de inteligencia, se reúne con Lisa Kena, una veterana ex agente de la CIA relacionada en Estados Unidos con escándalos de apropiación ilícita de dinero que era enviado a Ucrania. ¿Se imaginan a estos dos personajes conversando y ultimando todo un día antes del fallido golpe de Estado? Dos personajes claves con un prontuariado historial de intrigas, falsificación y corrupción. ¿Qué fue lo que llevó a Castillo a nombrar en el cargo a Gustavo Bobbio? Algo que aún no se esclarece por completo. Lo que sí queda claro es que fue una inconveniente decisión, dado que quien asumía el vacante cargo de jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia fue Wilson Barrantes, otro militar en retiro que había amenazado de muerte a Bobbio. Y aquí le digo, lo voy a querellar y si la justicia no existe, hasta podría llegar a ejecutarlo, porque estoy recontra indignado, señor, y quiero que tiene todo el Perú que un miserable como este hombre pueda levantar falsos testimonios con la finalidad de encubrir toda la corrupción que se está manejando en la DINI. Por haber justamente falsificado documentos en su contra. Fue tanta la incongruencia de esta decisión que inclusive un diario local se preguntaba cómo haría ahora el nuevo ministro Bobbio para trabajar de la mano con su archienemigo Barrantes, flamante jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Relación que no tuvimos oportunidad de ver por haber durado solo 2 días antes del golpe de Estado que sacaría de sus nuevos cargos a ambos controvertidos personajes. Todo indica que al haber nombrado como jefe de inteligencia a Barrantes, era una situación que hubiera terminado con la cárcel definitiva de Bobbio. Era evidente que la misión personal y principal de Barrantes hubiera sido encontrar pruebas que incriminen a Bobbio y no parar hasta meterlo en prisión, dado que matarlo no podía. Al parecer Bobbio tenía más de una cuenta pendiente y al verse totalmente arrinconado por Barrantes, se sumó al sector golpista con el objetivo de salvar su pellejo y de paso ganarse un dinero que de todas maneras le podía tocar. Confluyeron entonces muchos factores para la caída de Castillo. El principal fue haberse apartado de Estados Unidos en su apoyo a Palestina y en segundo lugar, el cerco mediático, político y judicial del cual era presa desde el momento en que fue elegido. Ello sumado a lo variopinto que eran sus bases de apoyo, la relación Bobbio-Barrantes era una muestra de lo muy dividido y complejo que era el sector que trabajaba con él y lo inevitable de su caótica implosión. Castillo fue traicionado por sectores que se acercaron a él con el objetivo de lucrar y que por ello se expusieron mucho a diferentes peligros que los acechaban. En el caso de Bobbio, el ser mediático expuso su problema personal con Barrantes y cuando recién se dio cuenta ya estaba metido en una situación del cual solo había 2 caminos, la traición o la cárcel. Prefirió lo primero. Al igual que Dina Boluarte, ambos personajes clave recibieron de la oposición golpista, esta vez ayudada por los gringos, una propuesta que no podían rechazar. Era el servilismo norteamericano o la desgracia penitenciaria. La decisión ni siquiera fue pensada 2 veces. Nadie quiere terminar en la cárcel.
Y bueno, luego de leído el discurso pasó lo inevitable. Castillo era detenido por su misma escolta policial siguiendo una orden superior, mientras sus bases incondicionales celebraban el supuesto golpe, pero no terminaban de entender por qué no se preparó bien dicha trascendental medida. Por su parte, para la gran mayoría del pueblo peruano, Castillo había cometido una torpeza más, un intento desesperado por librarse de una supuesta vacancia que el Congreso decidiría ese mismo día, y ese fue justamente el discurso que se quiso imponer desde los medios de comunicación anti-Castillo. La inexperiencia de Castillo lo había llevado a cometer un infantil error al creer que era muy fácil dar un golpe de estado como manotazos de ahogado ante una inevitable vacancia. Discurso por completo fuera de la realidad, dado que la correlación de fuerzas de aquel día en el Congreso era favorable a Castillo, y ellos lo reconocían incluso los opinólogos de derecha en los días previos. Claro, para vacancia necesitamos 87 votos. Yo dudo, y sinceramente, que se tengan... yo creo que nunca va a haber, ya lo he dicho y lo repito, porque las bancadas de izquierda lo blindan. El Congreso, al menos ese día, no podía hacer nada contra Castillo. Sin embargo, luego de conocido el supuesto intento de golpe, los sectores opositores se saltaron una serie de reglamentos internos del Congreso y aprobaron al caballazo la destitución de Castillo sin haberle quitado previamente la inmunidad. La corrupta fiscal de la Nación no tardó en presentar una denuncia contra el golpeado presidente por el delito de rebelión, delito que no corresponde por no haberse alzado este último en armas, como estipula específicamente el Código Penal, y solo haberse limitado a leer un papel en cadena nacional. Toda la serie de denuncias y pedidos del Congreso y la Fiscalía estaban mal armados, pero todo eso ya no importaba. Ellos eran ahora el sector que estaba en el gobierno y con la ayuda de la prensa basura podían propalar cualquier discurso que justifique la caída de Castillo. Los detalles técnicos quedarían en las discusiones de especialistas y sin ninguna chance de imponer la razón frente al poder de las armas, las mismas que ahora apuntaban contra cualquiera que se opusiese al nuevo y usurpador gobierno. Es así como la recién limpiada Dina Boluarte asume el cargo de presidenta del Perú sin estar esto en concordancia con lo que estipula la Constitución peruana que la derecha dice amar y respetar. Al igual que Áñez en Bolivia, Dina llegó al poder de manera inconstitucional, pero eso es lo de menos si tienes la venia de Estados Unidos. Y justamente este fue el primer país en reconocer al nuevo gobierno de Boluarte. No tardó la OEA, los mismos que habían avalado el golpe de Estado en Bolivia, en saludar al nuevo gobierno. Los únicos que se mantuvieron reacios y críticos de este gobierno usurpador fueron los gobiernos considerados progresistas de Latinoamérica, en especial AMLO desde México y Petro desde Colombia. ¿Qué pasó exactamente ese 7 de diciembre del 2022? ¿Qué medidas se utilizaron para obligar a Castillo a leer ese papel? Castillo, hasta antes de ese momento, se había dedicado casi por completo a su defensa legal y al discurso que presentaría ese día en el Congreso. Los miembros que trabajaban con él mencionan ello. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba lo que terminaría sucediendo aquel día. Definitivamente podemos pensar que fue coaccionado a leer ese papel a cambio de algo. ¿Acaso Bobbio, cuando estuvo a cargo de la DINI, descubrió algo durante los meses que vigiló todos los movimientos de Castillo? Y a cambio de no revelar cierta información muy comprometedora, le obligaron a leer dicho papel que claramente no fue redactado por él? ¿O será acaso que simplemente fue obligado a fuerza a leer ello a cambio de la salvaguardia de su familia? Esta última tesis tiene más peso, ya que poco tiempo después del golpe, la familia de Castillo recibió un sospechosamente generoso salvoconducto que les permitiría salir del Perú y asilarse en México. Como es sabido, el salvoconducto es una prerrogativa que tienen los gobiernos para concederle a quienes creen conveniente, es decir, ninguna ley internacional obliga a hacerlo. En otras palabras, el salvoconducto fue dado a voluntad y sin ningún motivo práctico para el gobierno de Boluarte. ¿Por qué este gobierno usurpador se mostraría tan magnánimo con la familia de Castillo si meses antes habían aplaudido que metieran presa a su hija adoptiva? ¿Por qué de pronto este acto de desprendimiento y buena voluntad? ¿No será acaso que esto es parte del trato al que se llegó con Castillo para que se hiciera harakiri a cambio del bienestar de su familia? El gobierno de Boluarte hubiera podido dejar a la familia en la Embajada de México de manera indefinida, y eso no hubiera empeorado ni mejorado nada. Sin embargo, se tomó una decisión que favorecía a Castillo, personaje al que a su vez se lo ha satanizado a más no poder. Esta aparente incongruencia solo se puede explicar si se considera el hecho de que todo fue parte de un plan para derrocar a Castillo y ofrecerle la salvaguardia de su familia como una de las cosas beneficiosas que podía sacar en su complicada situación.
Castillo calló y calla hasta el día de hoy la verdad de lo sucedido. Muchos abogados que voluntariosamente salieron a defenderlo desde el inicio, incluido algunos prestigiosos extranjeros como Zaffaroni, se han alejado lentamente al ver cómo el expresidente los pasea respecto a su versión de lo que en realidad ocurrió ese día. Hasta el día de hoy, no ha pronunciado una respuesta clara y se ha limitado a decir que leer un discurso no puede tipificar como delito de rebelión, sin dejar constancia de lo que en realidad buscaba ni de las circunstancias que lo llevaron a ello. Este sospechoso silencio concuerda con el bienestar que actualmente goza su familia. ¿Castillo entregó el cargo a cambio de que no le pase nada a su familia? Es esta la teoría por la que yo me inclino y creo que es la que tiene más asidero. Dado el historial de golpes de Estados Unidos, las reuniones con la embajada, las pugnas internas y el innecesario salvoconducto dado 3 semanas después del golpe fallido. Para los que odian a Castillo y creen que estoy tratando de justificarlo, deben oír bien y alegrarse, ya que, por si no lo han notado, esta versión pinta a Castillo como traidor al nivel de Bobbio y Boluarte, ya que en los tres observamos el mismo patrón. Se arrodillaron al imperio a cambio de algo invaluable, en el caso de Dina y Bobbio a cambio de no ir a la cárcel, en el caso de Castillo el bienestar de su familia. Lo que ocurrió en las calles día después del golpe es harto conocido. Desde el sur empezaron las masivas manifestaciones en contra de este gobierno usurpador. En Andahuaylas, el 11 de diciembre del 2022, ocurriría una masiva movilización que dejaría el primer muerto de la jornada de protestas que se avecinaba. Un adolescente de 15 años era la primera víctima mortal del golpe de Estado que se acababa de perpetrar, impulsado desde Washington. Las otras ciudades del sur se sumaban a las manifestaciones. Ayacucho, Arequipa, Puno, Juliaca salían en masa a derrocar al gobierno usurpador. A ellas se sumaron las ciudades amazónicas de Pichanaki, Pucallpa y Puerto Maldonado, así como Chao en la costa norte y Barrio Chino en Ica en la costa sur. Pobladores de todos esos lugares y del resto del Perú, residentes en Lima, tomaron las calles de la capital y frases como "ahora sí, guerra civil" cada vez eran más comunes. El nuevo gobierno respondió de manera estúpida y después de algunas bravatas, lo único que pudo concebir en su limitado entendimiento era meter bala a todas estas gentes a las que no demoraron en tildar de terroristas. Lejos de fortalecer a las fuerzas antidisturbios para que de manera profesional y sin víctimas mortales pudieran contener las manifestaciones en todo el país, optaron por la medida más torpe de todas: sacar al ejército. Lo hicieron en el sur y el saldo fue lamentable. Los días 15 y 16 de diciembre se ordenó al ejército resguardar el aeropuerto de la ciudad de Ayacucho. Los militares estaban apostados en sus lugares cuando miles de manifestantes aparecieron con el objetivo de tomar dicho local. Ante la falta de preparación para este tipo de situaciones y ante el gran número de manifestantes, los militares solo atinaron a disparar a quemarropa a los pobladores mientras cientos de celulares grababan en vivo la brutal masacre que dio la vuelta al mundo. Militares en las calles disparando directamente al cuerpo de los manifestantes desarmados, dejando un saldo de 10 muertos confirmados. Esta masacre enardeció los ánimos de todo el pueblo peruano. En Lima cada vez más gente salía a manifestarse de manera diaria. En Puno la cosa cobró dimensiones separatistas al tiempo que toda la región se paralizaba. Es precisamente ahí donde ocurrió la segunda gran masacre. El 9 de enero, en la ciudad puneña de Juliaca, miles de manifestantes querían tomar el aeropuerto de la ciudad. Esta vez fue la policía quien desde helicópteros, vehículos blindados y a pie en las calles dispararon sus armas de fuego a discreción, dejando un saldo de 19 manifestantes fallecidos. Estos hechos pintan de cuerpo entero al nuevo gobierno. Estaban dispuestos a aniquilar a cualquiera que se oponga a este impuesto régimen. Así tengan que cometer 100 masacres más. A raíz de todo esto, las calles de todo el país se llenaron de gente indignada e impotente ante lo que venía ocurriendo. Desde el sur se decidió ir a la capital para realizar la toma de Lima, conllevando ello a que el 28 de enero del 2023 Lima viva una de las jornadas más violentas de su historia. Aquel día la policía fue rebasada por los manifestantes de todas las sangres y se estuvo a punto de vencerlos en las calles, detenidos solo por la falta de organización y logística. Y ese es precisamente el problema de por qué el pueblo peruano no ha logrado imponer su voluntad. El neoliberalismo ha destruido la organización popular. Los partidos políticos, sindicatos y demás gremios son puro cascarón sin ninguna chance de dirigir nada. El pueblo peruano es una masa descabezada que corre y golpea sin rumbo fijo.
los caudillos antisistema no estuvieron a la altura de las circunstancias y se mantuvieron al margen de todo este proceso. La organización popular entonces debería concretizarse producto de esta jornada de lucha, pero las limitaciones de los apolíticos ciudadanos que se manifestaban terminaron ahogando el poderoso movimiento, dejando como una gran lección que sin organización nada es posible. Finalmente, somos testigos de cómo Estados Unidos sigue influyendo sobre los destinos de muchos pueblos del mundo. Aunque la tendencia disminuye debido al gran auge de China, aún sigue teniendo fuerte presencia en su patio trasero, Latinoamérica. Utilizar el poder mediático para ganar elecciones con candidatos que se dicen libertarios o utilizar artimañas cada vez más sofisticadas para derrocar a quienes fueron electos sin su venia o que simplemente no se alinean por completo a su política exterior. Esta masacre contra el pueblo peruano es una masacre más que se realiza contra lo que el escritor de dicho país, Manuel Escorza, llamó el planeta indio. Aquella serie de guerras silenciosas en donde las clases privilegiadas han pisoteado y expoliado a las masas autóctonas y mestizas con una serie de políticas e intervenciones militares que han desangrado en muchas ocasiones al relegado pueblo peruano. Este mismo autor mencionaría: en el mundo hay 4 estaciones, en los Andes 5, primavera, verano, otoño, invierno y masacre. Ello refleja muy bien lo que hemos visto en esta coyuntura de golpe de Estado. Este es un capítulo más en donde el ocupante extranjero impone su voluntad a través de la violencia armada ante la pasividad del mundo, algo que viene sucediendo desde hace 500 años por estos lares. La única manera de refrenar ello es la organización popular y la decidida voluntad de usar cualquier medio para destruir al decadente imperio norteamericano. A diferencia de las veces anteriores, en esta ocasión el panorama es optimista, ya que el imperio está en crisis y está siendo reemplazado por otras potencias que no tienen el mismo afán civilizatorio. China será muy pronto la principal economía del mundo y eso abrirá nuevas posibilidades de soberanía a nuestra tierra. A diferencia de Estados Unidos, a China no le interesa la línea ideológica que sigan los demás gobiernos del mundo, siempre y cuando respeten los tratados bilaterales. Ello significa que se puede concretar una mayor autonomía que la que se cuenta ahora con Estados Unidos. Este cambio de hegemonía global se traduce en la construcción del mundo multipolar, una realidad en donde los países revalorarán sus tradiciones, cultura, religión y podrán establecer mejores tratos con China y las demás potencias emergentes que jugarán un nuevo rol en el siglo XXI. Dicho esto, entonces, apostemos por conmemorar con tristeza esta masacre como un hecho reciente que permanecerá para siempre en el corazón del pueblo y será el motor para organizarnos y expulsar por fin al colonizador extranjero y de esa manera podamos construir un país que saque de la miseria a los millones de peruanos que ahí viven y que a su vez sea un estado protagonista en este nuevo escenario mundial. Los Andes centrales son una de las cunas civilizatorias de la humanidad y tiene un rol importante que jugar en este siglo XXI. Hacia allá vamos, la sangre de los mártires nunca será olvidada. Si te gustó este video, suscríbete y si quieres saber más sobre cómo organizarte, puedes escribirnos al inbox del canal para continuar, imaginar y construir un país diferente.